hoy tenemos, a ver si, avísenme si se ve. Perfecto. Tenemos la clase de compensaciones y beneficios, ¿sí? Principal esto, para entender, ¿qué habíamos dicho respecto a lo que es pago de sueldos? ¿Se acuerdan? La principal diferencia que voy a hacer acá, que incluso personas de recursos humanos que no trabajan en compensaciones y beneficios no entienden la diferencia. Así que no se sientan evaluados ni juzgados por esto que van a decir. Pero lo que es liquidación de sueldos, ¿tiene que ver con compensaciones? ¿Se acuerdan lo que dije? ¿Qué les suena? No, ¿Te acordás por qué? diría que compensaciones, beneficios son como algo extra del sueldo. Bien, ahora vamos a ver cuál es la diferencia principal. Eh, lo que es pago de sueldo, lo que se llaman en compañías payroll, pago de nómina, en muchas compañías está en el área contable, en el área de finanzas, porque es una transacción contable, ¿sí? O sea, la compañía le deposita, no importa cuál sea el método, pero le deposita un monto de dinero por la contraprestación del servicio, que es la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, finanzas deposita. En otras compañías está en el área de recursos humanos, pero básicamente no deja de ser una transacción económica. ¿Sí? Lo que son las compensaciones, y vamos a pasar a la clase de hoy, es básicamente la administración de todo lo que percibe una persona, ¿sí? Eh, por su prestación de servicio, como decía bien, que incluye todo lo que es monetario, pero no necesariamente tiene que ser monetario, ¿sí? O sea, por eso hago la distinción acá entre transacción económica, financiera, ¿sí? Lo que es el pago de sueldos versus las compensaciones. Las compensaciones es un término más abarcativo, ¿sí? Acá, bueno, acá tiene la remuneración, ¿no? La definición de la ley de contrato de trabajo, que la vamos a ver en administración de personal, que es la LST, la ley 20744, que es la que básicamente nos regula a todos como trabajadores en relación de dependencia, salvo aquellos que están trabajando para el Estado, los rurales y los empleados domésticos que no se rigen por esta ley, ¿sí? Pero básicamente es toda la contraprestación que se recibe en consecuencia del contrato de trabajo, ¿sí? Vamos a ver la diferenciación. Está la compensación financiera, ¿sí? Y la compensación no financiera. La no financiera tiene que ver con ejemplo, modalidades de trabajo híbridas, horario flexible, posibilidad de carrera, posibilidad de desarrollo, buen clima de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver al final de la clase lo que es la propuesta de valor al empleado, la PBE, que se habla mucho ahora, ¿no? De decir, eh, no solamente ofrezco un salario, sino ofrezco una propuesta de valor a cada candidato o cada empleado que hace que elijan o no trabajar en la organización. ¿Sí? Entonces, lo no financiero está claro, es todo lo que rodea a esta prestación. La financiera se divide en dos, en lo que es directa e indirecta. ¿Sí? La compensación directa, bueno, acá hago la aclaración, tengo un perro, vivo en monoambiente, así que posiblemente ladre, les pido disculpas, capaz me muteo y vuelvo a arrancar. El otro día de un taller, éramos 100 personas y no paraba de ladrar. Bueno. La directa, como les decía, tiene que ver con los salarios, los bonos, los premios, las comisiones, ¿sí? Todo lo que yo acordé que iba a ganar por el trabajo que voy a hacer. ¿Sí? Y la indirecta está relacionada más con adicionales. Piénsenlo como un adicional. ¿Qué puede ser un adicional? Las vacaciones, el aguinaldo, algún premio de producción, de productividad, horas extras, eh, acciones de la compañía, ¿sí? ¿Qué más puede ser?
un seguro de vida, bueno, hay un montón de cuestiones Internet que te monetizables. pagan a veces, o ¿Cómo? el internet o el plan del celu que te lo suelen dar. Claro, bueno, exactamente, todo lo que puedas monetizar, ¿sí? Puede ser beneficios que monetices, se dice que se puedan engrosar, que se hagan un grossing up, se llama, ¿no? Entonces, bueno, esto es la distinción principal entre financiero y no financiero, e indirecta, ¿sí? Los Vamos. bonos por objetivos, por ejemplo, o por upselling serían directa o no. Sí, los bonos por objetivo, por lo general te dicen, tu sueldo básico va a ser de esto, y tenés estos aceleradores, o tenés estas comisiones, o tenés este bono anual. Eso sería directo, ¿sí? Prepaga para grupo familiar, por ejemplo, que sale un montón de plata, que tiene el beneficio, valórelo mucho, porque los que somos contractors lo tenemos que pagar aparte, y es muy costoso. Eh, pero digo, eso sería directo. No, indirecto, perdón, ¿sí? Que no, que es un beneficio que podés monetizar. Que vos decís, bueno, che, si yo pierdo este beneficio, de mi bolsillo tiene que salir tanto. ¿Sí? Aquellos que tienen que ver con sensaciones y emociones es lo no financiero. ¿Sí? Bueno, vamos acá a la distinción, que esto básicamente en medio de un trabalenguas, pero para que entiendan cómo va escalando los distintos niveles de análisis de un tipo de compensación. ¿Sí? Em, Tenemos 5 tipos de compensaciones. El primero y el más básico de todos es el salario base anual. El sueldo base que yo tengo, todos los términos son brutos, es decir, que están sujetos a descuentos de los aportes personales. Vamos a ver en administración de personal que los aportes personales es del 17%, ¿sí? Pero todo concepto es bruto. Y cuando vayan a una entrevista, recomiendo que hablen de bruto, sobre todo si tienen un salario elevado y pagan ganancias, porque es un impuesto, una deducción individual que la empresa no tiene por qué saber cuáles son sus deducciones personales. Entonces es muy difícil que le puedan garantizar un neto. Neto es la plata que yo me llevo en el bolsillo. Entonces, para ser profesionales y hablar con propiedad, hablemos siempre en términos brutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el salario base anual? Los sueldos que yo gano por mes de básico. Yo gano 100.000 pesos, 100.000 pesos por 12, ese es mi salario base anual. ¿Sí? La compensación número 2 se llama efectivo garantizado anual. Acá sí incluye las vacaciones y el aguinaldo. El aguinaldo, saben que es el salario número 13, que se paga en 2 partes. ¿Sí? Después vamos a ver en una administración de personal, etcétera, cómo se calcula, cuándo se paga y todo. No quiero entrar en detalles ahora. Pero es básicamente la compensación 2 es acumulativo. La compensación 2 es la compensación 1 más aguinaldo y vacaciones. El aguinaldo, como es el salario número 13, si quieren prorratearlo, le suman al salario, a la compensación 1, el 8,33%, que es básicamente N dividido 13. ¿Sí? Dividido 12, perdón, no 13. ¿Hasta acá vamos? Váyanme frenando porque esto se va incrementando. Y capaz que los pierdo en el camino. Hasta acá es fácil, es fácil. Salario base, sueldo básico, al otro le agrego aguinaldo y vacaciones. ¿Sí? Compensación número 3 es todo lo anterior, y acá sí se le suman los incentivos a corto plazo. El efectivo total suma los bonos por objetivos, los bonos por resultados, las comisiones. Bono anual se le suma acá. ¿Sí? A la compensación número 4, que es la compensación total directa, además de la compensación 3, se le suman, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con los incentivos a largo plazo. ¿Qué son incentivos a largo plazo? Lo más común pueden ser las stock options, las acciones de la compañía, ¿sí? O, aquí era el otro día que tenían, bueno, en México tienen lo que se llama fondo de pensión, ¿no? Bueno, estos son conceptos a largo plazo,
¿sí? Que básicamente hay compañías que no solamente te dan acciones, sino que te dicen, te retengo el 10% de tu sueldo y yo pongo el otro 10% y lo ponemos en una cuenta, no sé, en una en un plazo fijo o en cualquier herramienta financiera, y después te quedas con las ganancias. Bueno, todo eso, esa tiene que ver con la compensación 4, que no es tan común, salvo que sean posiciones de directorio, C-level, posiciones muy altas, ¿sí? Y la compensación número 5, que es la remuneración total anual, tiene que ver con a todo lo 4 le sumo los beneficios, ¿sí? Engroso los beneficios y digo todo lo que la empresa me pone a disposición, ¿sí? Si me pone prepaga, 400.000 pesos de prepaga. Si me pone, no sé, supermercado, le sumo el supermercado. Si me da la conectividad, la luz, bueno, le sumo eso. Es todo lo que yo percibo engrosado por trabajar en determinado lugar. ¿Me siguen? Por favor. ¿Perdí a alguien en el camino? Sí, profe, ahí va. ¿Podemos repetir el 2 un toque? Sí. El 2, perdón, ¿me dijiste? Sí, la compensación número 2. La compensación número 2 es el sueldo base, que es el 1, más las vacaciones y el aguinaldo. No, Habría un no, fondo de retiro, estaría dentro de la compensación a largo plazo, sería 4, 4. exactamente. Todo lo que no tenga que ver con por corto plazo, estimamos un año, digamos, máximo. ¿Sí? Puede ser mensual, trimestral, semestral, un año es compensación 3. Ya cuando es más de un año, hablamos de compensación 4. ¿Cuáles pueden ser compensaciones de corto plazo? De corto plazo, bonos, premios, comisiones, algún incentivo de algo, algún reconocimiento por algo. ¿El auto de la empresa puede ser un beneficio? El auto de la empresa es un beneficio y se contempla la compensación número 5. Que vos decís, me dan la autocompañía, bueno, quizás ahí depende qué tipo, si te dan leasing, si te dan, no sé, o tu auto te pagan la nafta, o te pagan el service, o podés ahí engrosar lo que sería el desgaste de tu auto si es que tenés, bueno, depende, ¿no? Si no tenés auto, y la empresa no te da un leasing como para que vos te los quedes, es difícil quizás de materializar, pero podés calcular, che, si yo tuviese auto, ¿cuál sería mi gasto mensual? ¿No? Lo podés engrosar. Premio de producción, ¿dónde entra? Efectivo total. ¿Cómo, perdón? Efectivo total a corto plazo. Exactamente. La compensación número 3. Exacto. Eh, seguro de vida familiar, El 5. bien. Gimnasio, El 5 también. perfecto. Bueno, ¿lo entendieron? Genial. ¿El seguro de vida no es obligatorio? El seguro de vida adicional, el seguro de vida es obligatorio, el SBO es obligatorio, pero hay compañías que te agregan como algo adicional, una Tipo tu alícuota. familia, ¿o no? Sí, o quizás te dicen, no sé, el de obligatorio de ley, que ni se fijen cuánto es, porque no me acuerdo, pero debe estar hoy en un sueldo común, debe ser de, no sé, 100.000 pesos, lo que le pagan a tu familia si te morís. Es muy común en posiciones de management o directores que te dicen, no sé, te pago 20 sueldos de tu familiar trabajador si te morís, básicamente. Entonces, eso es un beneficio, que no lo vas a ver vos, lo va a ver tu familia, ¿no? Sí, bien. Pero es muy buscado las personas que tienen hijos, ¿no? Es como una previsión. Es muy valorado, de hecho, para personas que tienen hijos. Bueno, avanzamos porque tenemos mucho por delante. ¿Cuál es los objetivos de la política de compensaciones?
Bueno, básicamente acompañar la estrategia del negocio, ¿no? Para poder diseñar estas políticas de compensaciones totales que lo que buscan es poder atraer el mejor talento y lograr que se queden, y lograr que, ¿cómo haces para lograr que se queden? Motivándolos, ¿no? Entonces, eso es lo que busca principalmente, atraer al mejor talento, los que sigan eligiendo la compañía, pero que esté alineado a lo que es el negocio y las posibilidades de la compañía, ¿sí? Ahora vamos a ver estos dos conceptos que son claves, pregunta de parcial y de final, que tiene que ver con garantizar la equidad interna y la competitividad externa. Ahora vamos a hacer un doble clic sobre eso. Vamos a hacer un doble clic sobre también el concepto de recompensar al desempeño que tienen las personas dentro de la organización, ¿sí? Y es fundamental poder comunicar bien las compensaciones integrales, que los colaboradores y los candidatos entiendan no solamente el salario base anual, sino que entiendan la remuneración total anual. Yo mañana tengo que ofertar a la futura country manager de México, que espero que acepte, pues es una búsqueda que tenemos hace un montón de meses, y yo no le hablo sobre el salario base anual. Mi carta para jugar tiene que ver con la remuneración total anual. Le engroso todo, o sea, le meto todo en la oferta verbal que le hago. Todo lo que tengo para mostrarle se lo voy a mostrar. Quizás si voy a ofertar a un candidato un poco más junior, no tiene la mirada tan 360 de todo, ¿no? Como que quizás se queda más con los beneficios más blandos, pero digo esto, ¿no? Dependiendo también qué es lo que busque cada uno, pero no sé, quizás hoy fui a Endeavor, que es la asociación que engloba a las startups en todo el mundo, las compañías de emprendedores básicamente de todo el mundo, y hablaba la líder de recursos humanos de Pomelo y decía, nosotros tenemos equity, que básicamente participación en las ganancias, en todos los niveles. Y dice, y nos recuesta, porque no hay educación financiera, que las personas más juniors entiendan la importancia que tiene que todos lleguemos a los resultados a largo plazo. Quizás están pensando, che, me quedo hoy en Pomelo, pero si no me aumentan en 2 meses, me voy a otra que me pague 2,50 pesos más, ¿no? Entonces, la importancia de la educación financiera para que cuando estás en una oferta, entender cómo impacta en tus finanzas a largo plazo o a mediano plazo, es clave. Y en perfiles más junior, quizás hay menos educación financiera, entonces no se ve. Yo siempre recomiendo a los candidatos que no piensen en el salario que les están ofreciendo. Capaz que les ofrecen un 30% más de aumento, pero si no conocen la política de incremento inflacionaria o salarial, quizás terminan perdiendo. ¿Sí? Si se quedaban en su compañía actual, si lo prolongan a 1 año y medio, quizás terminan ganando lo mismo, ¿no? Entonces, hay que tener como una mirada más 360 de las compensaciones y no quedarse solamente con el salario base anual, ¿sí? Profe, Sí. me parece Sí. que había gente que quería entrar. Ah, buenísimo. Gracias. Sí, tengo 2 personas en espera. Gracias. Estamos. Y bueno, esto obviamente mantener el equilibrio con la estructura de costos. A mí, o sea, como líder de HR todos me dicen quiero aumento, y a mí me encantaría ser Papá Noel y darle aumento a todos, pero bueno, yo tengo un presupuesto, un budget que cumplir, tenemos un objetivo de facturación a alcanzar y tenemos que ser consecuentes. En las empresas de servicio, el costo del pago de los sueldos va entre un 70 y un 80%. O sea, todo lo que gasta la compañía en una empresa de servicios, el 80% de lo que gasta una compañía en una empresa de servicios tiene que ver con pago de sueldos. Es muy alto el costo de los pagos de sueldos, ¿sí? El OPEX, diríamos, en un P&L. Entonces, nada, incrementar 5 puntos los sueldos a toda la compañía puede tener un impacto en la ganancia de la empresa muy fuerte, ¿sí? Puede incluso ponerla en riesgo. Entonces, muchas veces los colaboradores nos dicen, bueno, me dan, no sé, nosotros damos, por ejemplo, tenemos frutas y tenemos desayuno, tenemos tostadas, no sé qué. Entonces dicen, yo no quiero que me den tostadas y quesito untable, quiero que me aumenten el sueldo. Bueno, sí, pero está buenísimo, pero no es posible, quizás.
¿no? Entonces, a mí poder darle pan y queso, literal, a todos los empleados, no sé, por decir un valor, me sale $200 al mes versus quizás, no sé, $50.000, ¿no? Como que hay que entender de qué estamos hablando, ¿sí? Cuanto más crezcan en su jerarquía, más conocimiento de este tipo de datos tienen que tener, ¿no? Cuando administren personas, cuando lideren equipos, entender en sus presupuestos qué impacto tiene, que saben que la sábana es corta, y que si dan un lado, el otro tienen que ajustar, ¿sí? O en gasto de otra cosa, tienen que ajustar. Entonces, es como un poco fantasioso decir, nos encantaría que la empresa nos aumente todos los meses 10%. Bueno, a veces no es posible. Equidad interna, competitividad externa, pregunta de parcial, pregunta de final. Igualdad adentro, lucha afuera, no es lo mismo que equidad interna, competitividad externa. Son dos conceptos, son dos nombres. Esas frases hay que saberlas, esas nomenclaturas, porque no se dicen de otra forma, ¿sí? ¿Qué significa equidad interna? Que las personas estén valoradas, ¿sí? por su peso relativo dentro de la compañía. ¿Qué significa el peso relativo? Ahora lo vamos a ver cuando hagamos evaluación de puestos, pero básicamente lo que se hace es ponderar cuánto vale cada una de las responsabilidades que tienen las posiciones dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de un mismo nivel de responsabilidades, la idea es que todos estén equiparados, que no significa que sea lo mismo que todas las personas de un mismo nivel ganen lo mismo, ¿sí? Un analista junior de ventas versus un analista junior de producción versus un analista junior de finanzas, posiblemente no ganen lo mismo, porque la contribución al negocio es distinta, ¿sí? Entonces tiene que ver con la valoración que tiene la compañía sobre cada una de las posiciones. Eso es equidad interna, que no significa que todos ganen lo mismo, ¿sí? Ahora cuando veamos evaluación de puestos, retomamos este punto. Y la competitividad externa es básicamente comparar los salarios de los colaboradores en relación a los competidores. ¿Cuánto paga las empresas con las que yo compito? ¿Sí? Y bueno, obviamente tenemos que tener esa información, porque si yo estoy muy desfasado con el mercado, se me van a ir todos los colaboradores. Y si yo pago un 80% por arriba del mercado, y posiblemente esté perdiendo plata, porque con que pague un 30% generaría, podría traerlos igual, ¿no? Como que hay que saber administrar esta política. Te hago una consulta. Sí. ¿Esa comparación que se hace, la hacen, por ejemplo, por rubros? ¿Con qué tipo de comparación la hacen? Porque a mí me pasó que estaba en una farmacéutica y me dijeron, no, bueno, tu salario lo comparamos con otras farmacéuticas. Y mi respuesta fue, bueno, yo me comparo con salarios de analistas de otros ingenieros en otras empresas, no solo farmacéuticos. Entonces, bueno, para entender un poco cómo es esa comparación. Es una excelente pregunta la que haces, y la vamos a ver cuando veamos encuestas salariales de mercado, que es la herramienta que se usa para analizar la competitividad externa. Pregunta de parcial: ¿qué herramienta uso para analizar mi competitividad externa? Y no sé, consultas con competidores no es lo mismo que encuesta salarial de mercado. Otro de las terminologías que tienen que saber, es clave, ¿sí? Ahora lo vemos, Marco, muy buena la pregunta. Los pilares y los objetivos de la política de compensaciones son buscar balance entre estos tres conceptos. Otra pregunta de parcial: ¿qué tengo que tener en cuenta para poder administrar bien una política de compensaciones? La equidad interna, la competitividad externa y el desempeño de la persona, ¿sí? Esta pregunta es clave y es fundamental, ¿sí? Vamos a ver lo que es la encuesta salarial. Es mucha info la de esta clase. El año pasado se hizo en 2 clases, ahora lo estamos haciendo en una, así que levanten la mano, pregunten, porque es muy evaluable además, y nos estamos acercando al parcial. Acá vamos. Encuesta salarial, ¿sí? Básicamente es la comparación de sueldos, de las posiciones que yo tengo en mi empresa versus las posiciones de otra compañía, ¿sí? Puedo compararme con el mercado general, es decir, no sé,
si mi compañía está en Argentina y todo mi talento está reclutado en Buenos Aires, bueno, me comparo con todo el mercado de Buenos Aires. ¿Sí? Es esto, ¿no? Decís, bueno, no sé, yo estoy en una farmacéutica, pero yo quiero saber cuánto gana un analista semi-senior de ventas. No sé qué puesto tenés vos, Marco. Sí, estaba como analista semi-senior de logística. ¿De qué área? Logística, supply. Logística. Bueno, entonces vos decís, bueno, a mí la verdad no me importa, en la farmacéutica no quiero morir en una farmacéutica, entonces yo quiero compararme con el mercado en general, que es básicamente quién puede sacarte talento, ¿no? Y donde vos podés sacar talento. Pero también está la encuesta de mercado específico, que esa es paga por lo general. Las encuestas, las dos son pagas, ¿sí? Hay compañías que se dedican a hacer esto, las más conocidas son Tower Watson y el Grupo Hay, con Ferry, es parte del Grupo Hay, que son las eminencias mundiales en hacer esto. Son encuestas muy costosas, de hecho yo estoy averiguando para contratar el servicio de Mercer, que es otra de las compañías, y para que tengan noción del mercado específico salen $6.000 más o menos, 6 millones de pesos. Carísimo. ¿Sí? Y mercado general puede que te salga 3, pero también es carísimo. ¿Sí? 3 millones, $3.000. Entonces, cuando ustedes preguntan, che, ¿por qué no saben o no se preguntan tanto qué pasa con el mercado específico o el mercado general? Porque es re caro saber cuánto paga el competidor. Esa es la respuesta principal que tienen que saber. ¿Y qué pasa? Con el mercado general hay muchas que son gratuitas. Está Randstad, está, bueno, Adecco, Michael Page. Bueno, hay un montón de encuestas que van polulando por el mercado, que se hacen virales, pero nada, es como súper amplio. O sea, un gerente puede ganar de 500.000 pesos a 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿yo con qué me comparo? ¿Con el de 500 o con el de 5 millones? Bueno, es difícil. Sobre todo en Argentina. En otros países está más estandarizado. Hace poquito mandaron una encuesta salarial por uno de los grupos industrial. Se No sé si mandan la todo el tiempo por escucharon. todos lados. Yo, la verdad que las consulto, pero consulto en otros mercados donde no tengo ni idea, básicamente, eso es lo que hago. La Argentina ni la tengo en cuenta. Pero la de mercado específico tienen que ver con competidores del negocio. Y la realidad es que cambia mucho en una empresa que es de retail, de consumo masivo o de oil and gas, ¿no? Entonces, a la empresa, particularmente, lo que le interesa es la de mercado específico, ¿sí? Porque tiene que ver con sus competidores directos, con los que son del rubro, los que son de la industria. Yo cuando trabajaba en eólica, no había empresas de eólica en Argentina, entonces me comparaba con petróleo. Y sabía que pagaba más o menos un 20% por debajo de petróleo. Pero esa es la política y el estándar y la estrategia de posicionamiento, ¿no? Entonces yo hacía benchmarking se llama, entender qué hace el resto, básicamente, con las empresas, los candidatos de petróleo. Yo ahora que estoy en una empresa de marketing digital, una Martech, y somos 5 en el mundo que hacemos lo que hace competidores. Entonces digo, ¿con qué me comparo? Bueno, me comparo con una agencia de publicidad, ¿no? Entonces, que es donde yo saco talento. Bueno, esas son las dos posibilidades que hay, ¿sí? La mejor es la de mercado específico, lógicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los factores internos y externos que yo tengo que tener al momento de generar o construir una política de compensaciones? Los factores internos tienen que ver con el tamaño de la organización, ¿sí? Acá no sé si lo dice, pero tiene que ver con el nivel de facturación. Yo estoy participando de una encuesta salarial ahora y nos clasifican por la cantidad de facturación. No es lo mismo facturar un dígito que facturar 2, ¿no? No es lo mismo facturar $200.000 anuales a facturar 20 millones de dólares anuales. Entonces, uno que tiene que tener en cuenta también con quién se compara, ¿sí? Puedo, no sé, dedicarme a producir jabones líquidos que vendo por mayor, pero no significa que me tenga que comparar con P&G, ¿no? O sea, hay que tener criterio de con quién me estoy comparando, ¿no? Entonces, tamaño de organización, capacidad financiera, la estructura de costos que yo tengo, lo que les decía antes, cuánto gasto, ¿sí? Los tipos de los cargos, qué política salarial tengo. Yo también puedo decidir
si voy a pagar, digamos, siendo competente con el mercado o no. Por ejemplo, Accenture tiene una política de salarial por debajo del mercado, y lo sabe, y lo elige, de hecho, y lo comunica en las entrevistas. Dice, nosotros acá somos un formador, obviamente que lo acompaña no con 200 millones de beneficios, ¿no? Entonces vos engrosás tu sueldo, capaz que ganás, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero ganas 200.000 pesos, pero si engrosás tu sueldo, capaz ganás 600, porque tiene una política de compensaciones total muy fuerte. Pero la compensación 1 no es competitiva, la del salario base. ¿Sí? Y lo sabe, y lo dice, y lo comunica abiertamente. Y está perfecto, ¿sí? Porque sabe que genera clima, genera cultura, genera aprendizaje, genera desarrollo, y de hecho no tiene tanta rotación, ¿sí? Y hay otras que tienen una cultura. ¿Alguien trabaja en Tenaris o Mercado Libre? Yo en Mercado Libre. ¿Y cómo sentís la cultura, Bianca? ¿En cuanto a salario? No, la cultura, el clima laboral, la forma de No, trabajo. es otra cosa, comparado con... Yo antes venía de Ford y es otra cosa. Es todo como... Te dejan como vos planear tus proyectos, innovar, como que está todo... Es muy diferente el ámbito. Eso como... Todos hablan con todos, vos te sentás al lado de tu jefe de todo el transporte. Puedes ir a hablarle como si nada, como todo mucho más abierto, mucho menos jerárquico, por así decirlo. Y lo comparo con más Ford que venían ahí, nada que ver. Perdón, ¿y son más o menos exigentes que en tu trabajo anterior? No, trabajamos un montón. Yo estoy a full, pero. O sea, exigentes son, pero como que te dan la libertad de hacerlo a tu manera y organizarte vos. O sea. Bien. ¿Por qué te pregunto esto? Porque es una generalización, pero simpáticamente, no simpáticamente, se dicen que este tipo de organizaciones son una picadora de carne. Y uno sabe que está entrando eso. Y sabe que el salario es hiper recontra competitivo. Ahora la nueva Tenaris es Mercado Libre, básicamente fueron como las compañías número 1 sostenidamente por muchos años para trabajar, pero nadie te regala nada, ¿no? Entonces vos decís, bueno, que gano 40% por 40 a 150 por encima del mercado, pero todos los que conozco que trabajan en el Mercado Libre, la mayoría, no quiero generalizar, pero trabajan de entre 10 y 12 horas, con suerte, o más. No, sí, trabajamos un montón. O sea, hay épocas, más en épocas como la semana pasada que fue el hot sale, te diría que nos explotan, pero después. Claro, están todos súper contentos, pero es una decisión, ¿no? Entonces vos decís, ok, bueno, yo pago por encima del mercado, bueno, pero te voy a sacar hasta la última energía que tengas. Entonces son formas de posicionarse. Esto quiero que entiendan en cuanto a lo que es la política de compensaciones. Y los factores externos es, bueno, obviamente dónde estoy, con quién compito, la coyuntura económica, en Argentina la inflación, la incertidumbre y todo lo que ya saben, obviamente los sindicatos, bueno, las políticas locales, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En contextos inflacionarios, lo que hay que tener en cuenta, para resumir este slide, es que la gente no pierda poder adquisitivo, ¿no? Es básicamente eso, la inflación te come el poder adquisitivo, siempre por detrás, nadie te adelanta la inflación, entonces siempre corres por detrás de la inflación. Los últimos meses, la mayoría de las compañías estuvieron incrementando cada 2 o un mes, y ahora están volviendo 3 meses. Antes estaban incrementando por IPC, ahora incrementan por variación del mercado, ¿sí? Que es básicamente el índice que quieran manejar en la compañía. Todo esto considerando que estén fuera de convenio. Si hay un convenio, obviamente que se tienen que acoplar a las paritarias, ¿sí? Que ya vamos a tener la clase de relaciones laborales que lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, esto es lo principal respecto a Argentina, ¿sí? ¿Dudas hasta acá, antes de entrar en evaluación de puestos? Todo claro. Claro, buenísimo, gracias, Bautista.
Evaluación de puestos, es lo que le decía yo, ¿no? Yo tengo que entender cuál es el valor relativo de cada puesto dentro de la compañía. Es decir, cuánto se mide por contribución al negocio, básicamente, ¿no? Lo que yo le daba el ejemplo de los analistas de 3 tipos de departamentos. No porque estén en el mismo seniority, en el mismo nivel, tienen que ganar lo mismo, ¿sí? Es esto, de que si yo estoy en producción y me comparo con un compañero que quizás está en otra área, puede que tenga otra banda salarial totalmente distinta, ¿sí? Hay un sistema de evaluación de puestos que las consultoras que les nombraba antes lo llevan adelante, que tiene que ver con factores y grados, ¿no? Uno determina cuáles son los factores a analizar y cuáles son los grados dentro de cada factor, y le da un peso relativo, ¿sí? Le da un puntaje a cada uno de esos factores. Suma y dice, bueno, esta posición tiene un peso relativo de, no sé, voy a hacer cualquier cosa, 30, versus la otra posición, que es del mismo nivel, pero de otra área, el peso relativo es de 45 en vez de 30. Entonces, dentro de la compañía, todos los que tienen un peso relativo de entre 30 y 40 tienen una banda salarial, los que más o menos tienen entre 40 y 50 tienen otra banda salarial, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre los no analíticos y los analíticos? Es que los no analíticos es lineal. De hecho, en KidsCore lo tenemos así porque no había nada. Entonces, todos los analistas junior de la compañía, somos 70 igual, tienen una sola banda, ¿sí? Todos los analistas son 8 niveles. Trainee, junior, semi-senior, senior, lead, comparte con specialist, manager con expert, head y C-level. Y cada una de estos 8 niveles tienen una sola banda, ¿sí? Entonces, esto es un sistema de evaluación no analítico. Es misma banda, mismo nivel, perdón, de seniority, misma banda. Cuando las compañías son muy grandes, no es suficiente. Profe, ¿no? disculpame. Sí. ¿Qué querés decir cuando decís banda? ¿Decís el rango de lo que ganan? Muy buena pregunta y ahora lo vamos a ver. Es la banda salarial. Está Ah, conformada, ok. sí, exacto. Está conformada por un mínimo hasta un máximo. Y dentro de ese rango salarial, vos podés posicionar a la persona en distintos lugares, ¿sí? Esto, esto de la banda, ahora lo vamos a ver, también es una gran pregunta de parcial y final. Esta clase, vuelvo a decir, es muy evaluable, ¿sí? Sobre todo en finales. Y los analíticos, los sistemas de evaluación de puestos analíticos son los que les explicaba al principio, que tengo factores y tengo grados. Entonces, armo bandas salariales en base a cuál es el valor relativo de las posiciones. ¿Cuáles pueden ser factores? Ejemplo, gente a cargo. Entonces, digo, uno de los factores es gente a cargo, bueno, ok. No tenía gente a cargo, no suma puntos. Tiene entre 1 y 3 personas, suma 5 puntos. Es como un concurso, no sé si ahora vieron un concurso académico, que cada cosa suma puntos, bueno, es como una cosa así. Tengo más de 10 personas a cargo, no sé, 20 puntos. Bueno, y va generando métricas. Otro de los factores puede ser, no sé, manejo de información confidencial. Bueno, no maneja información confidencial, tiene tanto puntaje. Maneja, bueno, tiene otro puntaje. Bueno, así, con un montón de factores que puedo determinar, que puedo analizar, ¿sí? Es súper complejo esto, no quiero entrar tanto en detalle, pero es para que entiendan que no todas las posiciones valen lo mismo dentro de una organización. Tiene que ver con su valor relativo, ¿sí? Con la Una contribución. empresa, Sí, sí, Matías. una empresa puede, por ejemplo, ponderar distintos indicadores, tipo, según más importancia, y quien lleve el análisis de un indicador en particular, tipo, va a ser ponderado más alto, más bajo. Indicador como cuál. Claro, por ejemplo, en calidad, indicadores de daño o de reclamos. Son como los 2 indicadores más importantes, tipo, para el área. Sí. Mientras tanto, que tenés que poner algún otro indicador que es de perfect order, que le dicen, que es tipo que llegó el producto sin problemas a destino. Es un indicador tipo con mucho No, menos.
Esos son indicadores de desempeño, lo que estás diciendo vos, que vamos a tener una clase que se llama People Analytics, que tiene que ver con indicadores. Esto tiene que ver con las funciones que hace una persona en su silla, como decía Jiménez, en su puesto de trabajo. ¿Sí? Yo, no sé, digo, por ejemplo, otro factor puede ser a nivel gestión de estrategia. Tipo, no tengo impacto en la estrategia, tipo, no desarrollo ningún proceso, bueno, sumo 3 puntos. Determino cuál va a ser el futuro, estoy exagerando los factores, ¿no? Determino cuál va a ser el futuro de acá a 5 años de la compañía, tengo 80 puntos. Tiene que ver, recuerden que estamos posterior a la clase de análisis organizacional, tiene que ver con las tareas que cumple cada persona en su silla, en su puesto. ¿Sí? Desempeño, indicadores, es otra cosa. Claro, pero ponele, por lo general, los indicadores esos de calidad, como pueden ser los de daño o de reclamos, son de mayor densidad de datos, requieren un análisis y después un plan de acción. Bueno, A diferencia de, obvio. por ejemplo, tipo ese Sí. como Perfect Order, que es solo análisis de datos y chao. Sí, Entonces, sí, tipo, obvio, eso sí. quien lo Eso lleva a tiene que ver con cabo. Mm. tiene que ver con la función. Digo, si vos lo auditas, puede que tenga un puntaje. Si vos lo definís, va a tener otro. ¿Sí? Aporto por ahí un comentario, que tengo un amigo que trabaja en Mercado Libre, trabajaba en atención al cliente, y tenían un sueldo base y después depende de sus métricas de velocidad de respuesta, cantidad de casos respondidos, etcétera, si entraban en una especie de bono mes a mes. Entonces su sueldo iba variando de qué también les iba. Por ahí un Esto tiene poco. que ver con compensaciones, no con valuación de puestos. Bien. Tiene que ver también con desempeño. ¿Sí? Esto tiene que ver con compensación a corto plazo. ¿Sí? La número 3. ¿Sí? Guarda con confundir las terminologías. Esto, evaluación de puesto, es yo tengo que armar las bandas salariales y digo, ¿en base a qué las armo? Bueno, veo qué es lo que hace el mercado, entiendo qué es lo que necesita hacer cada función, qué impacto tiene en el negocio cada uno de mis roles, les asigno un puntaje, ¿sí? O tengo la opción del no analítico, que digo, bueno, o sea, a todos mis juniors les pago esto, entre esto y esto, pues son bandas, a todos mis managers le pago entre esto y esto, ¿sí? Después, obviamente que a esto se le determinan básicos que dentro de una banda salarial y después las complemento. Por objetivos les puedo agregar adicionales. ¿Sí? Tiene que ver como cuánto vale el puesto, la silla en cada organización. ¿Sí? Profe, yo hace poquito tuve que redefinir toda una matriz de asignación de estímulos en un cliente porque había una dispersión por objetivos terribles. O sea, de sueldo base, un vendedor cobraba, para que te des una idea, 1,5 más o menos. Y había uno de ellos que con bonos y objetivos facturaba 5 millones y pico y otro que hacía 300.000 pesos nada más extra. O sea, había uno que llegaba justo a fin de mes, por así decirlo, con su familia, y el otro estaba re tranquilo, tenía un buen pasar, por así decirlo. Está genial lo que decís. Ahora lo vamos a ver cuando veamos las bandas, que lo que vos estás hablando es solapamiento de bandas. ¿Sí? Que quizás alguien con menor jerarquía se solapa con la siguiente o con la inferior. ¿Sí? Es muy típico esto en posiciones quizás operativas, que quizás los operarios están dentro de convenio y con horas extras terminan ganando, no sé, un 40% más que el jefe de la línea que está fuera de convenio. ¿Sí? Eso es como hiper complejo de administrar. Pero sí, pasa, sucede con mucha frecuencia. Para cerrar lo que es la parte de evaluación de puestos, cuánto pesa cada silla, hablando mal y pronto, defino cuáles son los factores para los sistemas analíticos, ¿sí? Que son los más complejos de entender. El no analítico es el que le decía antes, que cada nivel tiene una banda, ¿sí? Única. Pondero los factores, defino los grados, ¿sí? Dentro de cada factor, los ejemplos que les daba, los puntúo y después analizo cada puesto por separado y construyo esa escala de puntos. ¿Sí? Vamos a avanzar a lo que es la política salarial, que básicamente es lo que hablábamos antes, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr
con esta política, ¿sí? Y un poco refleja, está buena la palabra que dice acá, la filosofía, ¿no? Esto de, bueno, la filosofía de vamos a pedirle a todos que den lo máximo y retribuirlos por eso, por ejemplo, Mercado Libre, o la Accenture que da como ejemplo, bueno, vamos a ponderar en nuestra política salarial el aprendizaje y el plan de carrera versus lo que es el sueldo, ¿sí? Entonces, es básicamente ser consistentes con lo que uno quiere lograr, teniendo en cuenta los factores internos y los factores externos, ¿sí? Tengo una pregunta. Cuando decís como lo que se va a pagar y demás, también estamos incluyendo que ponerle, no sé, un ejemplo porque no tengo ni idea. Te pagan el Gym Pass y te dicen, bueno, es porque queremos que nuestros empleados estén saludables y se mantengan en, etcétera, etcétera. O sea, puede ser una cosa o cuando hablamos de pagar va por el salario base. Va todo, o sea, va por la política de compensación total, ¿sí? Incluye las 5 tipos de compensaciones. Lo que suelen los colaboradores valorar más, quizás, depende, es todo muy relativo. La verdad que ahora la generación Z, los millennials y los Z valoran mucho más la compensación total que el salario base. Quizás la generación más de baby boomers valoraba o valora más el sueldo garantizado, ¿no? Entonces, depende mucho de las motivaciones individuales, ¿sí? Pero como compañía lo que hay que analizar es la política total, de compensación total. De hecho, para continuar con el contenido, lo que tiene que tener una política de compensación es, obviamente, lo que hablábamos antes, la estructura de puestos y salarios, ¿sí? Entender esto, cuánto pesa cada puesto y cuánto le voy a pagar a cada puesto, ¿sí? ¿Cuáles son los salarios de entrada de cada puesto, ¿no? Como el mínimo de cada puesto. Ahora vamos a entender por qué. Bueno, lo explico ahora. Básicamente, uno dentro de una banda salarial, como les decía recién, tiene un mínimo, un midpoint, que es el punto medio, y un máximo, ¿sí? Y lo que uno tiene que hacer es administrar a las personas en los distintos percentiles, que van del 0 al 100, ¿sí? Lo que se recomienda en realidad es que cuando una persona ingresa a la compañía, ¿sí? No tiene tanta experiencia en ese nivel o en esa tarea que se le está pidiendo, ingresa en la mínima de la banda, ¿sí? Primero y principal es para poder administrarlo, ¿sí? ¿Qué significa poder administrarlo? En la medida en que pase el tiempo, poder ponerle objetivos, poder desafiarlo, que los cumpla, y poder reconocerlos por esos desafíos que alcanzó. Si yo pongo una persona, ubico una persona en el punto máximo de la banda, la única forma de reconocerle su trabajo tiene que ver con cambiarlo de nivel, ¿sí? Porque si no, no le voy a poder pagar más porque voy a romper la banda, ¿sí? Entonces, si tiene experiencia en ese nivel, ¿sí? Si hace, por ejemplo, no sé, 4 años que es analista senior, bueno, la recomendación es ingresarlo en la mitad de la banda, ¿no? Reconocerle la antigüedad que tuvo anteriormente y toda la experiencia que tuvo, pero si está entrando, estamos muy ahí al límite entre si es un nivel o el siguiente, la recomendación siempre es que entre en el piso de la banda, en el mínimo de la banda, ¿sí? Bueno, nada, esto, previsión de los ajustes, ¿no? Obviamente de los ajustes colectivos, los individuales, los colectivos tienen que ver con costo de vida, con convenios colectivos de trabajo y con los ajustes de mercado. En Argentina, por inflación, diríamos, básicamente. Y los ajustes individuales tienen que ver con esto, las posibilidades de ascenso, ¿sí? De encuadrar a la persona, ajustes de encuadramiento, esto, ¿cómo lo puedo explicar? Nosotros, cuando definimos bandas en KidsCorp el año pasado, ¿qué pasó? Había una ensalada, ¿no? Esto que contaban recién. Había analistas junior que ganaban 2 pesos y analistas junior que ganaban 8, ¿no? 4 veces más. Entonces, lo que se hizo fue
entender qué se pedía para cada nivel de la compañía como responsabilidades genéricas y dónde estaba cada una de estas personas. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es entender si cuando uno se tiene ningún tipo de política, entender la contribución de cada puesto dentro de la organización, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con encuadramiento, entender el nivel de responsabilidades que tiene cada persona y en qué nivel de la jerarquía lo voy a poner para poder determinar cuál va a ser la banda salarial que tenga, ¿sí? El tercero de los ajustes es por mérito, básicamente por desempeño. Bandas salariales, que es lo que recién estábamos viendo. 3 conceptos a tener en cuenta fundamentales. ¿Sí? Son 6 en realidad, ¿no? Los que decía al principio, que tiene que ver, la banda salarial está conformada por un midpoint, por eso hizo mid, punto medio de la banda, o la media de la banda, el piso, que es el mínimo, y la máxima de la banda. Ahora vamos a ver un ejemplo en el siguiente slide, ¿sí? Pero ocurren 3 fenómenos con las bandas salariales. Ocurre, o 3 análisis que se pueden hacer, no 3 fenómenos. La diferencia entre el mínimo y el máximo de una banda se llama amplitud, ¿sí? Es decir, la amplitud de la banda, ejemplo, no sé, vamos a verlo acá en este ejemplo. Acá tengo analista junior, el mínimo de 44.000 pesos, el midpoint de 55.000 y el máximo de 66.000. Bueno, la amplitud de esta banda, de la banda de analista junior, es la diferencia entre el 44.000 y los 66.000, ¿no? Entre la mínima y la máxima. En este slide que tienen acá, tienen la fórmula para poder sacar la diferencia, que es básicamente 1 sobre otro, ¿no? Menos 1. Es una fórmula básica, ¿sí? Pero básicamente es 1 sobre el otro, es la diferencia, es el porcentaje de la amplitud de la banda, ¿sí? El otro de los fenómenos, de las situaciones, es la progresión, es decir, cuánto hay un salto de una banda a la otra. La progresión se mide entre punto medio y punto medio, ¿sí? ¿Y cuál es el cálculo que hay que hacer? En el caso de este ejemplo, la progresión de analista junior a analista semi-senior es la diferencia entre 55.000 pesos y 71.500 pesos. ¿Sí? Es cuánto salta una banda a otra, ¿sí? Y eso se contempla desde los puntos medios, ¿sí? Todo esto es para construcción de bandas. Después puede parecer como, digo, no siendo para qué me va a servir, es recontra útil, ¿no? Sobre todo para que ustedes entiendan dónde tienen a cada una de las personas que gestionan, ¿sí? Es decir, che, si yo tengo que armar una banda, tengo que saber más o menos que la amplitud puede ser entre 40 y 50%, ¿sí? Y la progresión se estila que sea entre el 10 y el 20. ¿Sí? Cuanto menos niveles tenga una compañía, por lo general las progresiones suben, porque tiene que haber más alto entre una y otra, entre un punto y medio y el otro. ¿Sí? En una compañía con muchos niveles, como las empresas multinacionales, las progresiones se estila que sea entre el 10 y el 20%. Estos datos de números no son evaluables, pero son súper útiles si ustedes tienen que hacer bandas, los que estoy diciendo, ¿sí? Y el solapamiento es cuánto se solapa básicamente una banda con la otra. En el slide de acá tienen la fórmula, ¿sí? Pero es básicamente la superposición de los grados salariales, ¿sí? ¿Cómo compiten estos grados? Es lo que decían, no me acuerdo quién era, porque creo que tenía nombre de Martina, o no sé, o Micaela, no me acuerdo con quién estaban juntos, pero básicamente pasa esto, ¿no? Que a veces las bandas se solapan. Es decir, un analista junior capaz que gana más que un analista senior, y es porque están mal armadas, no debería pasar. Hay compañías que tienden a solapar, ¿sí? El máximo de una banda y el mínimo de la siguiente,
y hay compañías que deciden no solaparlas, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo solapadas las de senior y las de líderes, ¿sí? Hay seniors que tienen más impacto en la estrategia del negocio y ganan lo mismo que un líder que tiene gente a cargo. ¿Por qué? Porque el líder de nuestra compañía es coordinador de tareas, ¿sí? Quizás no es tan estratégico. Entonces puede llegar a pasar, o sea, está no azarosamente gestionado, ¿sí? Diseñado. No me acuerdo cómo es la terminología, pero básicamente está pensado a propósito, ¿sí? Entonces, estos son los tres conceptos que tienen que tener en cuenta. ¿Qué es el solapamiento? ¿Qué es la progresión? ¿Y qué es la amplitud dentro de las bandas salariales? ¿Sí? ¿Dudas? Yo en particular trabajo con una base de datos que tiene bandas salariales, igual de todas maneras no veo los números, los veo como categoría de letras. Y Bien. tengo un caso donde una compañera mía, que es analista senior, que tiene muchos años en la empresa, cobra más que, bueno, según viendo la banda, cobra más que nuestra coordinadora. Mm. Y supongo que justamente es por eso. Primero porque quien es nuestra coordinadora no tiene los mismos años de antigüedad que esta analista senior. Y segundo que lo mismo, tipo, nosotros en el equipo vemos con más importancia a nuestra compañera senior a veces que tal vez nuestra coordinadora. Buenísimo el ejemplo que das, y porque voy a aclarar algo que el común de la gente lo confunde, incluso gente de recursos humanos. Lo que acabas de decir la justificación es la segunda. Es porque quizás el conocimiento que tiene tu compañera senior tiene un peso relativo superior a las tareas que realiza tu coordinadora. ¿Sí? Esa es la justificación, o debería ser si la política salarial está bien hecha. ¿Sí? Respecto a lo que es la antigüedad, no debería ser un factor, salvo que estén en convenio colectivo de trabajo, donde muchas veces la antigüedad se paga como un concepto adicional, ¿no? Por ejemplo, a los profesores se paga, no sé bien cómo es, pero digo, no presto mucha atención a mi recibo de sueldo acá en la UTN, pero básicamente te van reconociendo la antigüedad y te van pagando un poco más. Todos estos conceptos que estamos viendo son para administrar bandas salariales propias, o sea, no del convenio colectivo de trabajo, es para administrar bandas fuera de convenio, ¿sí? Que la mayoría de las posiciones profesionales están fuera de convenio, ¿sí? La mayoría, no todas. Entonces, la antigüedad no debería ser un factor que acumule, o mejor dicho, que pese más que el resto, ¿sí? Y no me refiero a seniority, me refiero a antigüedad, ¿sí? La antigüedad no te garantiza seniority, ¿sí? No te garantiza que yo tenga más expertise en algo. Yo puedo tener 3 años en una posición como analista, o sea, 3 años como senior en una posición, y puedo ser mucho más competente y tener más conocimiento de una persona que hace 25 años que hace lo mismo, ¿sí? Sino con este concepto piensen que aquellas personas que tienen 20 años de antigüedad en un cargo deberían ganar más que un presidente que tenga, que un CEO que tenga 2, ¿no? ¿Se entiende cuál es la justificación de esto? Lo que vale más es la responsabilidad, no los años que yo estoy en el puesto, ¿sí? Sino todos los que tienen mucha antigüedad deben ser todos directores, y no significa eso. ¿Sí? Avanzamos. Acá tienen las fórmulas de cómo el posicionamiento dentro de la banda. Estas fórmulas está buena que las sepan, las evaluamos también, ¿sí? Y es entender dónde yo estoy posicionado dentro de la banda. Es decir, si yo sé cuál es el mínimo y el máximo de mi banda, por lo general son valores confidenciales, así que no creo que lo sepan, pero si ustedes pueden administrar las bandas de sus equipos, dicen, bueno, no sé, yo tengo que administrar una banda de, por ejemplo, analista junior que va de 44 a 66. Bueno, y le estoy pagando a una persona 48. Bueno, con la fórmula que está acá, de salario menos mínimo sobre máximo menos mínimo, entiendo dónde está posicionado dentro de la banda. Recuerden
que el posicionamiento va de 0 a 100, ¿sí? Tenemos percentil 25, percentil 50, que es el midpoint, y percentil 75. Esos son los más comunes de gestionar, ¿sí? Una persona que más o menos tiene 50 en este ejemplo, tiene un percentil de 25, ¿sí? Dentro de la banda. Acá están los ejemplos para entender si una persona la tengo fuera de banda, la tengo por debajo de banda, la tengo dentro de la banda y en qué lugar, o si la tengo por encima de la banda. Si me da más de 100, está fuera de la banda, es decir, estoy rompiendo banda. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer con esta persona? Idealmente, tratar de desarrollarla para que ascienda al siguiente nivel, ¿sí? Porque si no la voy a tener toda la vida ahí, porque no le voy a poder aumentar mucho más, ¿sí? Sabri, perdón, no entiendo ahí. Ejemplo 1, 2, 3. ¿A qué hacen referencia a cada uno? No sé, esos 42.000 que estamos viendo. ¿Qué sería una analista junior? Son El todos ejemplo analistas 1 tiene junior. que ver con analista junior y con un salario de 42. Como está por debajo de 44, significa que está por un debajo del mínimo, por un 9% debajo del mínimo, ¿sí? Si estuviese en 0, Estarían en el mínimo. estaría bueno, en percentil 0, ¿sí? 25, 50, 100 sucesivamente, ¿sí? Los 3 ejemplos están para el mismo analista junior, o sea, el primer caso. No, el segundo... a ver, sí, para analista junior, sí. El analista junior, en el caso 2, que es de 56.500, más o menos tenés en cuenta que el midpoint es de 55, tenés que saber que está un poquito más de 50. Acá te dice, bueno, el valor exacto, ¿no? Con la fórmula es 57, ¿sí? Sí, en el ejemplo de analista, vamos a dar el ejemplo con otro, para no tener la fórmula acá. Si yo tengo para el analista senior un sueldo de 120.000 pesos, ¿qué posicionamiento cree que tienen? Por encima del máximo. Por encima del máximo, entonces va a ser mayor a que... 100. Bien, perfecto. Si yo le pago a un analista semi-senior 70.000 pesos, ¿qué percentil tendría más o menos? ¿Qué posicionamiento en porcentaje? ¿Por abajo del 50? 48, ponele, 49. ¿Sí? Eso es lo que significa. Es súper práctico esto, ¿sí? Recuerden que lo ideal es obtener a todos en la media, porque es más fácil de gestionar, porque significa que le puedo poner una zanahoria adelante para seguir reconociéndole el desempeño. Ya cuando alguien lo tengo por encima del 75, tengo que ir pensando qué hago con esa persona, ¿sí? Significa cómo la desarrollo para que pueda promocionar el siguiente nivel, porque si en algún momento me va a quedar ahí y no la voy a poder aumentar más, ¿sí? Entonces, depende en qué posición de la banda estén, cómo lo administro. Acá, por ejemplo, lo dice, ¿no? Si tengo a la persona en el percentil 25, es una persona que se está consolidando en el rol, ¿sí? Que son los recientemente promovidos, son los que recién entran al nivel de jerarquía. Los que están en el punto medio son los sólidos en el puesto, son los que dicen, bueno, ok, sabe hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Una performance esperada, ¿sí? O nuevos empleados, como decía antes, con experiencia en el rol. Y están en el percentil 75, están superando la expectativa. Debería yo tener entre el 75% y el 100% de posicionamiento aquellas personas que tienen un buen desempeño, ¿sí? O estos que decía antes, próximos a dar un salto en el siguiente nivel, ¿sí? Yo he tenido personas que no tenían buen desempeño, pero estaban en el percentil 75 y es un problemón, ¿sí? Es un gran problema, porque significa que es muy difícil de gestionar, porque imagínense que si tienen bajo desempeño, ni siquiera deberían estar en el 50. Y si están en el 75,
posiblemente sea una persona que, si la compañía, por incrementos de inflación, aumenta, por decir algo, en el momento de la revisión salarial un 20%, le va a tener que incrementar menos, porque la va a tener que ir llevando de a poco al punto medio. ¿Sí? ¿Se entiende esto que digo? De alguna forma la tengo que acomodar según su skills, experiencia y performance dentro de la banda. Esto, chicos, es fundamental, que lo entiendan, así que pregunten. Creo que hay cosas en el chat que no vi. Hay una persona esperando. Bueno. Ahí me escribieron, recién lo veo. Perdón. Bueno. Acciones salariales. ¿Qué acciones salariales puedo hacer? Puedo hacer acciones sobre el pago fijo, ¿sí? Que significa incrementar el sueldo base o incrementar sí, el sueldo asegurado, ¿no? O mensual, ¿sí? Y puedo hacer incrementos a bonos especiales individuales, por bonos de desempeño, ¿sí? Por bono individual. Todo esto tiene que ver con la compensación total, ¿no? Todo lo que vimos en las 5 terminologías del principio. Es un poco un repaso de lo que estuvimos viendo, ¿no? De los ajustes por incremento, por desempeño, por inflación, etcétera, ¿sí? Pueden haber, como es acá, 4 acciones salariales en el pago fijo, algunas que tienen que ver con performance y otras que tienen que ver con el mercado, ¿no? Respecto a lo que es performance, puede haber incremento salarial por mérito, incremento salarial por promoción, ¿sí? Y lo que es mercado, incremento salarial por estar debajo de la escala. Y después, las generales, obviamente los incrementos salariales generales que decíamos acá de, no sé, IPC, por movimientos de mercado, etc. Vamos a avanzar a los movimientos, ¿sí? Los incrementos salariales individuales que yo puedo hacer. ¿Cuáles son esos fenómenos? Por mérito, son aquellos que generan un movimiento de percentil dentro de la banda, ¿sí? Ahí lo dice, en el rango 52, esto tiene que ver con las escalas y los factores que habíamos antes, los sistemas no analíticos. No importa el mérito, el rango y eso no es algo que vayamos a evaluar, así que no se preocupen, pero son distintas escalas como para que lo entiendan. Entonces el mérito es dentro de la misma banda. Promoción tiene que ver saltar de una banda a otra. Lo ideal sería que ahí está en el percentil 25. Lo más común es que esté en un percentil 75, ¿no? Para pasar de un nivel a otro, ¿sí? Y que quede sobre la mínima de la banda siguiente. Si las bandas están solapadas, es un poquito más complejo, porque quizás yo lo tengo en tope de banda, lo promociono, y ya lo corro del percentil 0, lo tengo que posicionar más en el punto medio. Y esto todo depende de dónde lo tengo ubicado, ¿sí? Y incremento, el tercero de las cuestiones es por estar debajo de la mínima, ¿no? De hecho, sí, es común, pero bueno, es como para no romper banda, ¿no? Así como no romper banda hacia arriba, es no romper banda hacia abajo. Ejemplo, yo hago una política de incremento y defino que todos los analistas, no sé, senior, tienen que cobrar entre 100.000 y 200.000 pesos, y yo tengo una persona en 80.000, yo la debería llevar a 100.000. La debería incluir dentro de la banda, ¿sí? Esto es un efecto que puede llegar a suceder, ¿sí? Remuneraciones variables, ya las vimos, bonos por desempeño e incentivo de ventas para corto plazo y largo plazo, acciones, bonos, etc. ¿Sí? Vamos a debatir estos casos. Contratamos a una persona nueva. ¿En qué lugar de la banda lo tengo que posicionar?
percentil En el beneficio. mínimo, a menos que tenga experiencia. Claro, tiene Bien, experiencia pasada. bien, buenísimo. El mínimo, salvo que tenga experiencia en el rol. Perfecto, excelente. ¿Qué pasa si el resto del equipo está por encima del punto medio de la banda? Puede ser que se aumente, o sea, se ajuste la banda, porque a todo no lo puedes promocionar. Es una buena opción. Sí, Eh, sí, habría que reverla la banda, ¿no? Si está pasando, pero digo, en este caso, particularmente si contratamos una persona nueva y están todos en el punto medio, no debería influir, ¿sí? Digo, si la persona no tiene experiencia, tendría que estar en la mínima de la banda, digamos, y sería justificable, ¿no? Puede llegar a pasar. eh, Muchas de las personas, sobre todo las que no tienen mucho seniority, se cuentan cuánto gana cada uno, ¿sí? Entonces, a veces es difícil gestionarlo porque uno dice, no lo cuentes, que sea confidencial, y después viene otro y te dice, che, me enteré que todos ganan, no sé, 5.000 pesos, porque yo gano 2.500. Si está bien administrado, hay que tener, hay que poder justificarlo, ¿no? Decir, bueno, vos acabás de entrar o acabás de ser promocionado, o acabas de entrar a la compañía, no tenés experiencia en este nivel, ¿sí? O sea, por eso es clave entender dónde está cada persona y cómo posicionar a cada persona en estas bandas, ¿sí? Es importante que los nuevos ingresos estén posicionados por encima del midpoint. ¿Correcto o incorrecto? Profe, perdón, pero no entiendo entonces, ¿qué es lo que sucede si el resto del equipo está por encima del midpoint? No pasa nada. Si No, estas no, personas tienen experiencia, está bien, ¿o no? sí, sí, en este caso sí. Ok. Yo me preocuparía, digo, si están todos llegando al máximo de la banda, ¿no? El rever la banda. Acá la verdad que es medio vaga la pregunta. No dicen que están en el percentil 75, en el punto máximo, que podría llegar a ser un problemón. Pero en este caso, hablando del nuevo ingreso, si está en el punto bajo, tengo que tener la posibilidad de poder justificarlo, nada más. No debería pasar nada. Debería ser, porque si todo el equipo está en el midpoint, es porque están en un desempeño esperable, ¿sí? Entonces no debería ser nada a administrar. Pregunta 2. ¿Qué opinan? Que no es correcto, a menos que tengan experiencia previa, como dijimos antes, deberían empezar en el mínimo para esto de promover el logro de objetivos, que ganen experiencia. Perfecto. Buenísimo. Es una repregunta, básicamente. Aquellos empleados que ya vienen con un recorrido en la empresa deben estar posicionados por encima de los nuevos ingresos. ¿Correcto o incorrecto? Es una gran pregunta. Puede entrar un presidente o un nuevo gerente de un sector y puede ganar más que los empleados que ya vienen con un recorrido de la empresa. Hablando sobre la misma banda, supongamos analista senior. Ah, ok. Supongamos hay todo un equipo de analistas seniors de finanzas, y entra un analista senior y gana, es lo mismo o contador distinto, y gana más que todo el resto. ¿Está bien o está mal? Sí, es lo lógico, si estas personas ya están trabajando en la empresa y tienen experiencia en el puesto y en la empresa, deberían ganar más de las personas que recién ingresan, a menos que tengan experiencia en otro lugar y vengan de otro lado, y bueno, puede ser que ganen lo mismo, pero si no, deberían ganar más los que ya tienen recorrido. Ya depende. Ponle que la empresa ahora necesita justo un tipo de analista que no lo tienen en la empresa, entonces tienen que contratar a otro de afuera. Entonces, todo bien con los que ya están trabajando, pero yo no necesito a este flaco ahora. Entonces, a este le voy a pagar un montón, tal vez. Es correcto lo que dice, depende.
Esto es un poco lo que decía, creo que Matías lo decía antes, de que había personas que tenían mucha antigüedad, ¿no? Imagínense que todos los analistas hace 10 años que están trabajando, hay 2 analistas senior que hace 10 años que están en la compañía, y viene alguien que, no sé, tiene 5 años y gana más. ¿Qué les parece esta situación? Y estamos hablando de recorrido, de antigüedad. ¿No era que la antigüedad no definía la banda en la que estabas, era sino lo que vos aportabas a la empresa? Bien, Abril. ¿Sí? O sea, puedo tener a alguien 15 años en una posición y puedo traer a alguien que su desempeño sea mucho mayor, ¿no? O que sepa más. Entonces puede ganar más. Básicamente, la antigüedad no es sinónimo de excelencia. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente que si traigo a alguien que tiene 1 año de experiencia en el rol y... No, pero digo, estamos dando, en la pregunta C es recorrido, no desempeño. ¿Sí? Es antigüedad, no desempeño. Así que guarda con eso. La expectativa salarial de un candidato está por debajo del mínimo de la banda. Esta pregunta me encanta. ¿Tengo que garantizarle el salario para cumplir su expectativa? ¿Sí o no? ¿Qué debería hacer? Hablando de una eficiencia en la gestión de las políticas de compensaciones. La banda va de 50.000 a 100.000 y la persona me pide 45.000. ¿Qué tengo que hacer? Y me parece que depende de cuánto te la quiera jugar, porque, o sea, si la persona esa el día de mañana vos le ofreces, bueno, te damos 45.000, y el día de mañana se entera que el rango en realidad es de 50 a 100, y se va a sentir como un poco estafado. Éticamente quizás corresponde decirle, bueno, te corresponde el 50, pero, o sea, en el día a Estamos día, hablando en todo, bueno, nosotros mostramos en la cátedra la teoría y los usos y costumbres. Cuando veamos las relaciones laborales, vamos a ver el Disney de las relaciones laborales y también los usos y costumbres, ¿no? Y esto, la teoría, ¿qué diría la teoría? claro, la teoría te diría, dale 50. Ahora, en la realidad argentina, Perfecto. capaz Esa que es te la dice respuesta de 40. parcial. Esa es la respuesta de parcial. Hay que Igual llevar. te hago una pregunta. Por lo Sí. general en las entrevistas cuando te dicen cuánto estás dispuesto o sea, cuánto pensás ganar y no sé, es una pasantía, por lo general le preguntaste a tus amigos más o menos para plantear dónde estás, pero si eso está por debajo de lo de la empresa te paga el mínimo igual, o sea, lo que ellos ya tenían estipulado para el puesto, no es que te bajan porque vos dijiste, o sea, Si vas a una entrevista en una multinacional, anda a una pyme. yo estoy en una pyme, o sea, puse un salario y después me dieron otro, no. Bueno, es una gran pyme, no la abandones. Yo digo, los usos y costumbres no dicen lo mismo. O sea, la teoría de gestión de política salarial te diría que ingresa a la banda y que esté en la mínima de la banda. Pero después hay mucha vivada. Digo, si está bien, después se entera y es todo un tema, ¿no? Pero el uso y costumbre muchas veces rompen banda hacia abajo y no debería pasar, ¿sí? Pero sepamos qué es lo que recomendamos para administrar bien una política salarial, ¿sí? Igual, si la persona ya viene con experiencia, que vos la meterías en el medio, aunque te tire menos, vos la vas a posicionar en el medio, no en la mínima, ¿no? Depende. Depende. Yo te digo la verdad, todos son promesas. Una persona de afuera es todo promesas. Entonces yo la ingresaría, si la expectativa de esa persona es, por ejemplo, estamos hablando de 50-100, Siento re feo. no sé si, no entendí qué dijiste, Mega. Ah, yo, por ejemplo, hablando de 50-100, que ahí tiene una amplitud del 50%, ¿no? Es bastante. No, el 100% es bastante. No se recomienda, pero exagerémoslo, de 50 a 100, me pide 45, yo la llevo el 50. A los 3 meses, si performa, la subo el 25. Sí, la voy motivando, pero no la llevo directo al midpoint. No me parece inteligente. Tampoco me parecería bien dejarla en el midpoint 2 años, digamos, ¿no? Pero digo,
De hecho, ese tipo de conversaciones se puede tener con candidatos. Nosotros incorporamos un desarrollador que nos dijo, no sé, te pido X. Dijimos, no, nos rompe, creo que nos pedía como el percentil 75 de la banda. Y nosotros le dijimos, no, te voy a ofrecer, o nos pedía poner el percentil 50 de la banda, el midpoint, pero teníamos duda de cómo realmente trabajaba. Entonces le dijimos, no, te voy a ofrecer el 25. Él no sabía en terminología de percentil y nada, entonces le dijimos, te ofrezco esto, punto. Internamente nosotros, recursos humanos y los líderes, sabíamos esta situación. Entonces le dijimos, no, ofrecerle el percentil 25 y ponerle una cláusula de que su performance es buena, lo llevamos en 6 meses a este número, que era el percentil 50. Y lo cumplimos, ¿no? Pero bueno, nada, esto no es arte, no es ciencia, entonces, nada, son personas gestionando situaciones. Si la expectativa salarial de un candidato está por encima del máximo de la banda, debería otorgar un hiring bonus para compensar la diferencia. Hiring bonus es un bono que le pago por única vez al momento de contratarlo. ¿Sí? B, revisar si el seniority es el correcto. C, no contratar al candidato para esta posición. En el ejemplo 50 y 100, me pide 120. ¿Qué hago? Yo creo que iría por la C, porque si vos ya evaluaste que ese candidato era correspondiente para ese seniority, ya pasó todos los otros filtros, y si le ofreces menos por ahí de lo que está buscando, no queda contento en el largo plazo. Supongamos que es el primer llamado telefónico del proceso de selección, que es la siguiente clase que vamos a ver. ¿Qué hacen? Y revisar el seniority. Yo lo primero que haría es revisar el seniority. De hecho, ahora tenemos una búsqueda que la está haciendo Fran, que yo le digo, no hables de puesto. Estamos buscando un vendedor. No hables de puesto. Vos entrevistalos y vemos después el seniority. Tanto para no generar falsas expectativas, como para lo contrario, ¿no? Quizás alguien que sea un director de ventas, no ofrecerle una búsqueda de gerente, o viceversa, alguien que no le da para director, no ofrecerle eso. Entonces, hay que ver, ¿viste? Como que también qué flexibilidad hay al momento de poder, evaluar candidatos, ¿sí? Pero si pasa el proceso de selección y no flexibiliza y qué sé yo, y el seniority no le da como para tener el siguiente, como empresa tengo dos opciones, o no romper banda o romperla. ¿Sí? Mi recomendación es no romper la banda. Salvo que sea un unicornio, le decimos, que sea un hot skill, que sea algo que sepa hacer esa persona y que no la tenga otro. Por ejemplo, un perforador de pozos para oil and gas. Entonces, bueno, no sé cuántos perforadores de pozos voy a encontrar. ¿Viste? Se roban entre las compañías, entonces digo, un geólogo para oil and gas. Digo, bueno, no sé, ahí capaz que rompo banda. Depende de la situación. Ahora me decís, un analista de finanzas, y no rompo banda, busco otro, ¿no? Entonces, distintas situaciones. Nos queda beneficios, lo vamos a ver la próxima clase, porque nada, ya me parece mucho contenido, mucha información, pero hagamos últimos minutos de consultas. Vamos a tener clase de repaso, pero ¿qué les pareció la clase? Mucha información, ¿se entendió? Tienen que volver a ver la PPT para ver si entendieron. ¿Una consulta? Sí. ¿Romper bandas sería? Sacarlo de la es un término coloquial, es sacarlo fuera de la banda, dejarlo por debajo de la mínima o por encima de la máxima. No llevarlo a otra banda. No llevarlo a la otra banda. Exacto. O sea, lo ideal sería intentar o analizar la posibilidad de que vaya por una banda superior o una banda inferior. Pero si el seniority es el seniority, es una buena pregunta para hacerles, ¿no? Esto me pasaba mucho, dice Nauti. Me pasaba mucho, ¿no? Entrevistadores técnicos en desarrollo
que estábamos buscando un programador semi-senior, la banda era de 50 a 100, y los desarrolladores pedían 120. Entonces el entrevistador técnico nos decía, no es semi-senior, ponelo como senior. ¿Está bien o está mal? Es que eso no va a depender más de las habilidades de la persona, no de la plata que pida. Vos sos líder de control de calidad y tu banda para reclutar un analista junior es de 40.000 pesos a 70.000 pesos. Y tenés una persona que te encanta, ¿sí? Pero te pide 90.000 pesos. Y vos me decís, Sabri, bueno, ok, incorporémoslo como analista semi-senior, que ahí sí entra en banda. ¿Está bien o está mal? ¿No es medio mano negra? ¿En qué A mí sentido? me parece que está mal porque, o sea, esa persona te está pidiendo un monto de plata para un determinado puesto. Si vos lo subís de banda, también le tenés que subir las responsabilidades. Entonces, te pediría más plata. Es que en definitiva no es lo Te que... presentaría un problema cuando lo tengas que subir de puesto. Igual vos diseñaste ese puesto de acuerdo a unas necesidades que tenías. Si alguien viene y te propone más, tal vez no es lo que estás buscando, del tipo no es lo que necesitas en el momento. Decís, paso y busco a alguien acorde a lo que necesito en el momento. Esta problemática se da con más frecuencia de la que creen, ¿sí? Sobre todo si son líderes y no tienen posibilidad de administrar las bandas, significa de modificar las bandas, ¿no? Como recursos humanos, lo que les diría es, toda persona tiene que entrar en la banda que le corresponde, en el seniority que les corresponde, ¿sí? Si no es muy difícil de poder gestionarlo, ¿sí? Si alguien yo después lo tengo que medir por un nivel que no tiene, es un problemón, es muy incorrecto, ¿sí? Pero después está en la realidad la situación de que quizás estoy buscando una posición con sueldos muy bajos, porque la compañía paga mal, entonces no puedo contratar a nadie, ¿sí? No dibujo el seniority, ¿sí? Entonces, la respuesta de la teoría y la correcta, ¿sí? Es respetar el correcto seniority de la persona, posicionarlo en el seniority que le corresponde. Ahora, en uso y costumbre, sepan que muchas veces está desfasado la realidad versus lo esperable, ¿sí? Entonces, puede que sea un problema que tengan que administrar en algún momento. Cuando hablamos del seniority, hablamos del tipo de los conocimientos de un candidato dentro de una misma banda, ¿no? O Sí. sea, ok. Seniority es el nivel de expertise que yo tengo sobre un determinado tema. Claro, pero por ejemplo, estamos buscando un analista, tipo, no un senior, sino un analista junior, básico. Ese chico tuvo 2 años ya de experiencia de analista junior, podría ponerle entrar directo en banda media, pero no pero ¿cómo se llama? Pero claro, no por esos 2 años de experiencia lo meteríamos en senior, por así decirlo. Sería la de medio. El seniority lo determina la compañía. Ahí, ahora consulto a Jimé. Estoy hablando de la diapositiva. Gracias. No, hay nada. El seniority depende de cada compañía. Hay como una regla general, más o menos, que dice que un junior es hasta 2 años, de 0 a 2 años de experiencia. Un semi-senior más o menos es de 3 a 5, y un senior más o menos de 5 hacia arriba. Yo trabajo en Profe, compañías, perdón, Joel, yo trabajo en compañías que los seniors tenían que tener más de 10. Entonces, viste, cada uno le dice senior o junior a lo que considera, ¿sí? Hay otros que tienen trainee o los entry level, básicamente, los puestos más bajos, que es hasta 1 año y medio, ¿no? Hay otros que un semi-senior es a partir del año. Bueno, no sé, eso cada compañía lo llama distinto.
hay un consenso general, más o menos, esperable a esto que yo digo, ¿no? De 1 a 3, 3 a 5 y más 5. ¿Sí? Claro, Yo pero ahí- cuando yo estoy analizando ese caso, el de que entre alguien junior y le mido el seniority, le mido cuánto tiempo estuvo en ese cargo, tipo en el cargo de junior. sí, ahí tenés el ejemplo de una persona que estuvo, no sé, 2 años trabajando de recepcionista, después tuvo 2 años más trabajando de analista de finanzas, 2 años más trabajando en recursos humanos y ahora quiere, que puede ser una problemática que puedan llegar a tener ustedes como ingenieros industriales que tienen un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, imagínense que estuvieron bollando por distintas áreas y de repente dicen, no, yo me quiero dedicar a producción. Entonces, si entran, van a ser junior, por más que hayan tenido 7 años de experiencia laboral. Esa es la problemática de cambiar de un área a otra, ¿no? Que quizás uno tiene las habilidades blandas de un senior, pero el conocimiento técnico de un junior. ¿Sí? Sí, profe, pero yo ahí no estoy de acuerdo porque a mí me pasa ahí dos cosas. Una, que no es lo mismo, no sé, un administrador de empresas, lo digo acá porque estamos en la UTN, que un ingeniero Ujú. industrial, para mí. O sea, la educación también cambia porque es mucho más fácil por ahí para, no sé, para alguien que tiene una mayor educación aprender mucho más rápido un puesto que para otra persona. Eso por un lado, y por el otro, lo de pasar por distintos puestos te hace mirar, te hace tener una mirada integral que por ahí te hace tener otras ideas o tener un mejor desarrollo del puesto que una persona común que pasó siempre por el mismo puesto. Coincido en lo segundo, no en lo primero. Yo no diría que ingeniería es una mayor un mayor título que administrador. Es distinto. O Ah, sea, puse un ejemplo por poner, no tengo nada sí. contra los administradores de empresas. No, pero lo digo porque, digamos, no son comparables. Pero sí coincido en que, o por eso digo que las habilidades se van desarrollando, las habilidades blandas, pero las técnicas hay que estar en el rol. ¿Sí? Entonces, depende de lo que valore cada compañía. Yo, por ejemplo, les pongo algo autorreferencial, trabajé 10 años en reclutamiento y selección. Eh, Tuve la posibilidad de pasar a otra área dentro de recursos humanos, pero nunca había trabajado en otra área. Pero no bajé ese nivel, no es que empecé en capacitación de cero. No es que yo ya era gerente en reclutamiento y empecé como analista junior en capacitación. Ahora soy directora de todo el área y lo tengo a cargo hace 2 años. Y no empecé de analista junior en la parte de compensaciones, digamos. No sé si me explico. Obviamente que el background laboral, nada, es súper interesante y súper complementario, pero bueno, en extremos, donde un área no tiene nada que ver con la otra, puede ser difícil, ¿sí? de mantener el seniority. Bueno, chicos, cortamos acá por hoy. Muy buenas las preguntas y los aportes. Nos vemos. La clase que viene, si no me equivoco, es presencial y vemos reclutamiento y selección.